El día de hoy corresponde el libro de Mateo, capítulo 7, versículos 24 al 29. El libro de Mateo, capítulo 7, versículos 24 al versículo 29. Y dice la palabra de nuestro Señor en esta mañana. Mateo 7, 24. Cualquiera pues que me oye estas palabras y las hace, le compararé a un hombre prudente que edificó su casa sobre la roca. Descendió lluvia y vinieron ríos y soplaron vientos y golpearon contra aquella casa y no cayó. ¿Por qué? Porque estaba fundada sobre la roca. Pero cualquiera que me oye estas palabras y no las hace, le compararé a un hombre insensato que edificó su casa sobre la arena. Descendió la lluvia, vinieron ríos y soplaron vientos y dieron con ímpetu contra aquella casa, y esa casa cayó, y fue grande su ruina. Y cuando terminó Jesús estas palabras, la gente se admiraba de su doctrina, porque les enseñaba como quien tiene autoridad y no como los escribas. Esta es palabra de nuestro Señor. Así como lo comentamos hace un momento, el día de hoy estaremos culminando uno de los mensajes más hermosos que puedes encontrar a lo largo de las Escrituras y que durante algunas semanas ya hemos catalogado como el entrenamiento que Jesucristo diseñó para sus discípulos y que hasta el momento, hasta la semana pasada de exposición de estas Escrituras, solamente habíamos podido conformar la parte teórica. Pero al igual que un entrenamiento que es teórico, cuando este entrenamiento no se lleva a la práctica y no es aplicado en tu vida diaria, pudo haber sido el entrenamiento más exhaustivo, pudo haber sido el entrenamiento mejor diseñado, pero si los participantes no llevan todo este conocimiento a la práctica, de nada sirvió todo tu tiempo invertido en este lugar. Quisiera poner un ejemplo en esta mañana. Alguna vez tuve el agrado de conocer a una persona que estudió durante, no un día, sino durante varios meses en una escuela automotriz. Y pagó una fortuna para poder estar en esa institución escolarizada. Y después de varios semestres, después de muchas horas, en un entrenamiento específico de motores full injection, que en aquel momento era lo más revolucionario y novedoso, esta persona, teniendo sus propios autos, jamás les metió la mano para poder repararlos. E incluso para poder hacer el cambio de una llanta tenía que llevarlo a un lugar especializado. La pregunta importante es, ¿dónde quedó tanto estudio? ¿Dónde quedó tanta inversión? La economía se vio afectada, pero al final, cuando esta persona no era capaz ni siquiera de cambiar una llanta, pudiéramos poner en tela de juicio si realmente fue provechoso todo ese tiempo de inversión en un colegio, todo ese tiempo de inversión económica en la formación de alguien que no pondría jamás en práctica sus conocimientos. Seguramente al final de este ejemplo, por tu mente estará pasando la idea de pensar que esto fue una pérdida de tiempo. Pues déjame decirte en esta mañana que así de patética es la vida de muchos de los creyentes hoy en día, que se han pasado a lo largo de muchos años sentados
tal vez no en una iglesia, sino en 2 o 3 o 4, y lastimosamente, aun cuando en su cegada percepción creen tener un poco o un mucho de conocimiento, de nada servirá absolutamente y de nada habrá servido toda esa inversión de tiempo si no lo han sabido llevar a la práctica. Hombres y mujeres que autodenominándose creyentes, cristianos, hijos de Dios, discípulos, integrantes del reino de los cielos, hombres y mujeres que hablando tanto de amor fraternal, no aprovechan o no desaprovechan la oportunidad para denigrar a alguien más. Hombres y mujeres que hablando por medio de sus labios de una vida piadosa, jamás la han vivido. Y por el contrario, son los más severos verdugos que conocemos, aún más que los gentiles. Algunos de ellos ha sido tanta su inversión en el conocimiento de las Escrituras, que incluso dominan el griego, dominan el arameo, cuando no han aprendido en ninguna manera a dar sus vidas por las ovejas. Al igual que los hombres que se mencionan en las Escrituras el día de hoy, en versículos 28 y 29, muchos de ellos se maravillan con la doctrina de Jesucristo, pero solo eso. Pues no hay un impacto del Evangelio en sus vidas y usualmente la gente los llama hipócritas. Fariseos modernos que dicen conocer a Dios, pero que no tienen la menor intención de obedecer las palabras y la voluntad de Dios. Quiero que por un momento imagines el contexto general donde se desarrolla toda esta escritura. Y no es muy diferente a como nos encontramos hoy. Un expositor, gente alrededor, y hay una característica muy peculiar en ese contexto donde Jesucristo está hablando a través del Sermón del Monte. Y al igual que en aquel momento, estoy totalmente seguro de que todos los que están reunidos se encuentran oyendo. Pero eso no se traduce en que realmente estés escuchando. ¿Cuál es la diferencia? Todos por naturaleza oímos. Y seguramente habrá ruidos que hasta este momento no estabas poniendo atención, como el ventilador. Pero ahora que te lo dije, lo estás escuchando, le estás poniendo atención. Tu sistema de comunicación cambia. Pues bien, cada domingo, a lo largo de 25 sermones promedio, existe la posibilidad de que algunos de ustedes, al igual que aquellos hombres, estén presentes aquí en cuerpo, mas su pensamiento y su entendimiento se encuentren en otro lugar. Y Jesucristo comienza en este sermón diciendo en el versículo 24, cualquiera pues que me oye estas palabras. ¿Cuáles palabras? Todas las que integran el Sermón del Monte. Si hasta el momento las has olvidado, se refiere a todas aquellas palabras que dentro del Sermón del Monte deberíamos de estar llevando a la práctica. Para hacer remembranza de este sermón, te recordaré algunas de ellas. Y mientras le estoy dando lectura, quiero que en verdad vayas evaluando si eres muy similar a esta persona que estuvo en un sistema escolarizado durante tantos semestres y de todo lo que aprendió no ha puesto nada en práctica. A lo largo de 25 sermones hemos visto que las palabras de Jesucristo a las que se refiere el día de hoy, cualquiera pues que me oye estas palabras, ¿cuáles? Las que deberíamos de llevar a la práctica. Por ejemplo, el comportarnos con mansedumbre, con misericordia, con un limpio corazón, con actitud de pacificador. Es esto lo que nos dijo a través de las bienaventuranzas. Pero también
Deberíamos de estar siendo sal en medio de la tierra, luz en medio de la oscuridad. Deberíamos de estar practicando una justicia, pero una justicia no como el hombre la conoce, sino una que fuera mayor a la de los religiosos, mayor a la de los fariseos, mayor a la de los escribas. Deberíamos, bajo consejo del Sermón del Monte, estar evitando el enojo contra nuestro hermano, evitando el menosprecio, a sabiendas de que a través de las palabras de Jesucristo, quien le cataloga con inferioridad, es similar a un asesino. Deberíamos de estar evitando codiciar aquellas cosas que no nos pertenecen. Incluso la mujer ajena, que a través solamente con la mirada, el Señor lo traduce como que ya estás teniendo intimidad con ella. Deberíamos de estar evitando juramentos que sabremos que no habremos de cumplir, aun cuando el nombre de Dios no se encuentre en ello implícito. Deberíamos de estar amando no solamente a nuestros amigos, sino a todos aquellos que catalogamos como contrarios o como enemigos. Deberíamos de estar bendiciendo a los que nos maldicen. Deberíamos de estar siendo perfectos como el Padre que está en los cielos. Deberíamos de estar siendo caritativos sin esperar el reconocimiento de los hombres. Deberíamos de orar sin cesar, no por obligación, sino en reconocimiento y gratitud de la paternidad que nos ha dado imputada y ha sido por gracia. Deberíamos de estar perdonando en imitación a nuestro Padre, quien perdona nuestras ofensas. Deberíamos de estar haciendo tesoros en los cielos y no en la tierra donde la polilla y el orín corrompen. Deberíamos de estar cuidando de aquello que miramos, sabiendo que nuestros ojos son la lámpara de nuestros cuerpos. Deberíamos de estar evitando el juicio que se enfoca en destrozar y no en edificar, ni en hablar sabiamente. Deberíamos de estar evitando diariamente la ansiedad de nuestras vidas bajo la certeza de que nuestro Padre no es como cualquier padre terrenal, sino uno celestial que tiene cuidado aún de las aves y aún de las plantas. Deberíamos de estar haciendo con los hombres aquello que querramos que hagan con nosotros. Deberíamos de estar evitando la puerta ancha y el camino espacioso que llevan a la perdición. Deberíamos no solo de evitar a los maestros, a los falsos, sino advertir a los demás para que eviten a su vez caer en el engaño. Deberíamos, hermanos, después de casi 25 sermones, estar buscando dar fruto digno de arrepentimiento, a sabiendas de que por nuestros frutos nos conocerán. La pregunta importante en esta mañana es, ¿en verdad estamos poniendo en práctica? ¿En verdad estamos poniendo en práctica todo esto que hemos venido aprendiendo? O al igual que aquellos hombres que se reunieron alrededor de Jesucristo en aquel día, terminaremos al final de este discurso diciendo, ¡wow! ¡Qué discurso! Este hombre sí en verdad que habla como quien tiene autoridad y no como los escribas. ¡Wow! Y después de 5 pasos, esto será como un buen concierto, que después de haber salido sales extasiado y después de 2 días no sabes ni qué fue lo que sucedió y después de una semana no tienes noción porque ya estás viviendo nuevamente en tu carnalidad. Algo que debemos de dar por hecho en esta mañana es que todos, absolutamente todos los que estaban presentes oyeron el mismo mensaje. Pero no todos lo escucharon y no todos lo llevaron a la práctica. Probablemente al igual que los domingos aquí, algunos venían a terminar su sueño, a dormirse, a completar lo que no completaron durante la noche. Pero en este sentido, Jesucristo solamente pudo identificar 2 clases de oyentes. Y lo mismo te puedo decir hoy, esos mismos 2 oyentes persisten hasta nuestros días. Al primero de ellos lo catalogó como el oyente prudente.
Y al segundo lo catalogó como el oyente insensato. Mientras vamos a dar algunas características de cada uno de ellos, quisiera que en esta mañana, bajo consejo de las Escrituras y a la luz del consejo del apóstol Pablo, cada uno de ustedes sea muy honesto y muy sincero al hacer una autoevaluación personal y cotejar tu vida personal con las características que habrán de darse. Al final de este culto tienes que ser muy honesto, no con los demás. Tienes que ser muy honesto contigo mismo para poder aceptar si en verdad eres un oyente prudente o en verdad siempre has sido un oyente insensato. Vayamos pues primero a las características del primer tipo de oyente, el cual Jesucristo catalogó como el oyente prudente. Y este se encuentra en el versículo 24 del texto base, Mateo 7:24. Cualquiera pues que me oye estas palabras y las hace. La primera característica es que no solamente oyó, sino que las hace. Le compararé a un hombre prudente que edificó su casa ¿sobre qué? Sobre la roca. Me fascina el significado de las palabras, porque muchas de ellas las repetimos a diario y no sabemos ni qué significan. ¿A qué se refiere Jesucristo con la palabra prudente? Si nosotros buscamos esta palabra en un diccionario formal, la palabra prudente se traduce como aquel que piensa acerca de los riesgos posibles que conllevan ciertos acontecimientos o actividades, pero no solamente piensa en esos riesgos, sino que adecúa o modifica su conducta para no recibir los perjuicios innecesarios. Voy nuevamente, tratando de resumir. Una persona prudente es aquel que antes de actuar evalúa los riesgos con la intención de cambiar o modificar su conducta y no recibir esos males al poder actuar. Algo interesante en esto es que es una persona que racionaliza. La gente en ocasiones dice que los religiosos o los creyentes no racionalizamos. No, Jesucristo me está diciendo que un hombre prudente es aquel que evalúa los riesgos que habrán de venir. Créeme que alguien que va a seguir a Jesucristo realmente primero tiene que evaluar los riesgos que esto conllevará. Más adelante ahondaremos en este tema. Pero después de haber dado este concepto de el significado de prudente, aquel que evalúa los riesgos y modifica su conducta para no recibir o recibir los prejuicios, quiero que vayamos un poco al contexto de las casas que estaba hablando Jesucristo en aquel entonces. No son casas como las de hoy en día. Eran casas de materiales endebles, los muros, las techumbres. ¿Recuerdas aquella escena donde algunos amigos, buscando llevar a su compañero delante de la presencia del Señor, al paralítico, abrieron una techumbre? Eran casas que sencillamente las techumbres eran frágiles. Los muros no tenían ventanas, podrías accesar por cualquier lado. Entonces, ¿cuál era la diferencia entre una casa y otro? La diferencia eran los cimientos. Los mismos materiales de los muros, los mismos materiales de las techumbres. La diferencia entre una casa y la manera en que habría de permanecer eran los cimientos. En aquel entonces, quiero que te sitúes en un contexto asiático en el cual, ciertamente en aquellas zonas, las partes arenosas hay muchas. En muchos lugares el suelo es endeble. Pero si tú comienzas a quitar la tierra que se encuentra en la superficie y cavas y cavas y cavas, tarde que temprano encontrarás la piedra que fue cubierta por tantas areniscas. Pero será necesario cavar si lo quieres encontrar. El texto que se encuentra paralelo a la cita bíblica que tenemos hoy, lo podemos encontrar en Lucas 6,
Y específicamente quiero que vayamos al 48, Lucas 6:48, donde Jesucristo ciertamente creo que volvió a repetir este sermón en algún momento u otro de su vida, pero en esta ocasión nos da otra característica más de este hombre que es prudente, de este hombre que evalúa. Y dice Lucas 6:48, este hombre será semejante, es al hombre que al edificar una casa, ¿qué hizo? Cavó y ahondó y puso el fundamento sobre la roca. El hombre prudente no es un hombre perezoso que llega y se sienta en una silla los domingos y quiere por medio de ósmosis recibir el conocimiento y la sabiduría de Dios. No es una mujer que llega domingo tras domingo a dormirse en esa silla y a perder su tiempo. No, el hombre y la mujer prudente de los que está hablando Jesucristo fue uno el cual no solamente oyó, sino que para poner el cimiento tuvo que ponerse a trabajar, tuvo que cavar, tuvo que ahondar para poner ese fundamento como cimiento. Cuando las Escrituras nos hablan acerca de la roca angular de Cristo específicamente, sabremos que Cristo es la roca. Y a través de las Escrituras en diferentes citas bíblicas como Isaías, Primera de Pedro, Romanos, Primera de los Corintios, encontraremos textos que nos ratifican que Jesucristo es la roca y que nadie puede poner otro fundamento. Pero que además el que en él cree no será avergonzado. Sin embargo, el texto bíblico del cual estamos hablando hoy es sumamente claro. Y para evitar una confusión, por supuesto que estamos hablando de Cristo, pero específicamente el día de hoy, en este último segmento, la roca a la que se refiere son las palabras de Jesucristo. ¿Cuáles palabras? Todo este entrenamiento masivo del Sermón del Monte. Así es que, si hoy pudiéramos traducir este mensaje para la iglesia local actual, pudiéramos decir que los hombres y mujeres prudentes en esta iglesia local serán única y exclusivamente aquellos y aquellas que han venido a oír durante semanas, pero que no se quedaron solamente en oír, sino que han puesto en práctica a lo largo de estas 20 y tantas semanas lo que Jesucristo nos ha dado a conocer a través de su palabra. Así que no sé cuántos prudentes habrá aquí, o qué tantos necios y necias, pero hasta este momento, si no hay características acerca de la prudencia que Jesucristo está hablando en tu vida, comienza a preocuparte. Porque probablemente eres muy similar a estas plantas que están aquí afuera. Perciben la vibración y domingo a domingo se encuentran ahí, pero no hacen nada. No ponen por obra lo que han aprendido. Muy seguramente, cuando el hombre prudente, así como el insensato, comenzaron a construir, cuando apenas estaban dispuestos a comenzar su construcción, la construcción de su casa, el clima era tranquilo. El río y que más tarde se desbordaría, como era un tiempo tranquilo, el agua era suave, no representaba una amenaza. Y seguramente el tiempo no lucía amenazador. Aún con ello, el hombre sensato, el hombre prudente, evaluó las posibilidades futuras, evaluó los riesgos del porvenir. Evaluó los posibles riesgos y en base a esta evaluación, no solamente escuchó los consejos, sino que los llevó a cabo y cavó hasta encontrar un buen cimiento.
tanto para el hombre prudente como para el insensato, el necio, la prueba tarde que temprano llegará. Y la construcción será sometida a prueba. Así es que el hombre prudente no fue eximido y no fue evitada la prueba en su construcción. La prueba llegó y nos dice Mateo 7:25 que descendió la lluvia y vinieron los ríos y soplaron los vientos y golpearon contra aquella casa. Lo importante no es que haya oído, lo importante no es que haya llevado a la práctica, lo importante es que cuando vino el tiempo de la prueba, esa construcción, esa edificación fue sometida a la rigurosidad exterior. ¿Y cuál fue el resultado de obedecer? Simplemente en el versículo 25, la casa no cayó. La casa no cayó. Pero hay una razón por qué esta casa no cayó. Simplemente porque estaba fundada sobre la roca. Cuando Jesucristo nos da a conocer a este hombre sensato, es un hombre sensato pues no confía en sí mismo, sino que confía en las palabras de su Señor. No solo dice confiar, sino que Él lleva a cabo las obras y el resultado de su vida da evidencia de que en verdad Él obedece. Si pudiéramos traducir en esta mañana, muchos de ustedes pudieran seguir negando. No, yo no soy del insensato, yo soy del prudente. Pero al igual que en semanas pasadas, tarde que temprano, por tus frutos te vamos a conocer. Tarde que temprano, cuando venga la prueba y tu obra no resista, porque estuviste aquí durante semanas, pero nada lo llevaste a la práctica. Tarde que temprano, por tus frutos, por tus resultados, por tu evidencia, te conoceremos. Por un lado, este es el oyente que es sabio, el que es sensato, el que escucha, pero pone en práctica lo que aprende. Vamos ahora con el segundo tipo de oyente, al cual Jesucristo le comparó con un hombre insensato. Versículo 26. Pero cualquiera que me oye estas palabras y no las hace, le compararé a un hombre insensato que edificó su casa sobre la arena. Nuevamente recordamos, ¿qué palabras son las que escucharon y que no llevaron a cabo? Las del Sermón del Monte. Cualquiera que me oye estas palabras y no las hace, le compararé a un hombre insensato. Insensato igual a alguien que muestra imprudencia e inmadurez en su... Nuevamente, insensato igual a alguien que muestra imprudencia e inmadurez en sus actos. Pudiéramos pensar que estamos hablando de la gente joven de esta iglesia. No, lastimosamente los más viejos en este lugar, los que llevan tantos años en el evangelio, que tanto se exaltan de su trayectoria como creyente, en ocasiones son los que dan cuenta de que en verdad son imprudentes y su conducta es inmadura. Traducción, son arrebatados, son insensatos. Tú los ves domingo tras domingo aquí, pero todo lo que han escuchado, nada han puesto en práctica. Y esa es la pregunta primordial. ¿Cuántos de ustedes no habrán hecho lo mismo que estos hombres imprudentes que estando escuchando las palabras del Señor, simplemente no hicieron absolutamente nada? Me encantan las estadísticas y en esta mañana te quiero decir que has pasado por 5.5 meses de entrenamiento.
Eso ha durado estos 2 capítulos. 5.5 meses del Sermón del Monte. En total, con el día de hoy, un promedio de entre 23 a 25 sermones. Esto se traduce en un discipulado de 30 horas promedio, lo que se traduce en mucho aprendizaje. No por mí, por parte del Señor. La pregunta es, ¿cuántos de ustedes en verdad a lo largo de estos 20 y tantos sermones han puesto aunque sea uno de los preceptos en práctica? Porque de lo contrario, entonces estarán dentro del mismo tenor de los cuales Jesucristo catalogó como aquellos hombres insensatos, inútiles, que vienen a escuchar y que no ponen nada en práctica. Este hombre, al igual que el anterior, vio el terreno arenoso, pero como es sumamente perezoso, cavar, y pensó, esto está bien. Yo creo, yo pienso, yo considero que no es necesario cavar. Y entonces cimentó su casa en el terreno inestable. Estoy totalmente seguro que al igual que ustedes, durante mucho tiempo escucharon consejos múltiples de gente más instruida, de gente con experiencia. Sin embargo, este hombre y hoy en día hombres y mujeres necios deciden confiar más en sus experiencias, en sus vivencias, en sus emociones que en las palabras de sabiduría que provienen de Jesucristo. Al igual que en el caso del hombre sensato, del hombre prudente, la prueba llegó para poner en consideración la edificación de este hombre insensato. Y dice el versículo 27, y descendió la lluvia, y vinieron ríos, y soplaron vientos, y dieron con ímpetu contra aquella casa. ¿Y cuál fue el resultado? Esta casa cayó. Pero no solamente esta vivienda fue destruida y toda esa edificación fue dada como pérdida, sino que su ruina fue grande. Este es el oidor que todos los domingos a domingo religiosamente llega a un culto y escucha pasivamente los consejos por parte de su Señor, pero no está dispuesto a atender la voz del maestro, sino que sigue sus propios impulsos, sus entendimientos y sus experiencias para justificar su propia voluntad pecaminosa. Tarde que temprano para los insensatos, su inmadurez, su imprudencia, no solo traerá consecuencias terrenales, sino que hablando del plano espiritual, su ruina será grande y además su ruina será eterna. Pues sí. Lo primero que podemos poner a evaluar es decir, ¿qué tiene? Pues si los impactos y las consecuencias serán en esta tierra, me arrepiento en el último segundo. Déjate de baratijas. El camino en el Evangelio no es un arrepentimiento de último segundo. Esto sucedió en las Escrituras una sola vez. Y quien estuvo ahí presente y le dijo, esta noche estarás conmigo en el paraíso, no fue José Luis, sino Jesucristo. Y nunca más se repitió en las Escrituras. No quiero decir que no pueda suceder otra vez, pero las enseñanzas del nuevo pacto, del Nuevo Testamento, en ningún momento nos incitan a acto de último momento. Siempre estuvo implícito en un arrepentimiento continuo, en una constricción de corazón, en una aceptación y una humillación y una tristeza de haberle fallado al Señor. Ahora quiero que en esta mañana tengas en cuenta que hay varias similitudes entre ambas construcciones y que el trigo y la cizaña tú podrías jurar y perjurar que superficialmente son idénticas las construcciones, mas no lo son. Aunque en el exterior todos y cada uno de ustedes se ven muy similares,
Aun cuando todos vienen y participan cada domingo con sus excepciones, aun cuando durante la alabanza se ven tan espirituales, Jesucristo nos advierte que no todos serán sabios, sino que habrá algunos que son sabios y ¿dónde se encuentra la primera diferencia entonces? Si los materiales parecen ser los mismos, si ambos serán supuestos y sometidos a prueba, la diferencia se encuentra en los cimientos. Y los cimientos son la palabra de Jesucristo. Ambos recibieron advertencias. Ambos durante las últimas 23 semanas han recibido consejo, han recibido ordenanzas, pero solo uno de ellos lo atendió. En el texto paralelo, no lo busque. Lucas 6:46, Jesucristo les dice: ¿por qué me llamas Señor, Señor, y no haces lo que te digo? La misma pregunta sería en esta mañana. De verdad, y a lo mejor me voy a escuchar muy tajante. ¿Para qué vienes a perder tu tiempo si después de 23 semanas no has puesto nada en práctica? ¿Para qué le llamas Señor, Señor? Si no estás dispuesto a obedecer lo que Él demanda de tu vida. La semana pasada recordábamos esto: no todo el que me dice Señor, Señor entrará en el reino de los cielos, sino ¿quién? Quien hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. ¿Cuándo daremos cuenta de quién fue sensato y quién fue necio? Es sencillo. Para todos y cada uno de ustedes, tarde que temprano llegará la prueba en sus vidas que pondrá en consideración dónde se encontraban los cimientos de su edificación. La prueba, hermanos, amigos, conocidos, asistentes, la prueba, tarde que temprano, llegará a cada uno de nosotros de una manera o de otra. Eso es lo que nos enseñan las Escrituras. Vamos rápidamente al libro de Hechos, capítulo 14, versículo 21. Hechos de los Apóstoles, 14, 21. Y dice en el libro de Hechos de los Apóstoles, capítulo 14, versículo 21 al 22. Y después de anunciar el evangelio a aquella ciudad y de hacer muchos discípulos, volvieron a Listra, a Iconio y a Antioquía, confirmando los ánimos de los discípulos, exhortándoles a que permaneciesen en la fe. Hasta ahí. ¿Te puedes imaginar a Pablo? Lo primero que vendrá a nuestras mentes con estas palabras es que llegó Pablo: ¡ánimo! ¡Sí se puede! ¡Vamos, equipo! Hagamos nuestro Goliat y venzámoslo en el nombre de Jesús. No. Pero lo que dicen las Escrituras de la manera en cómo él los instaba a todos estos discípulos a animarles, a exhortarles a permanecer en las palabras: es necesario que a través de muchas tribulaciones, es necesario que a través de muchas tribulaciones entremos en el reino de Dios. Así es que en esta mañana te digo, seas sabio o seas insensato, pasarás por pruebas y tu edificación será sometida a esta consideración para valorar si en verdad tenía un cimiento correcto o siempre te condujiste por los anhelos de tu corazón, que de por sí es vano ya. Quiero recordarte
congregante, creyente, amigo, asistente, simpatizante, lo que seas, quiero incitarte en esta mañana y recordarte para que el día de mañana, cuando venga la prueba, no lo veas como un fuego extraño. No, es parte de nuestra vida como creyentes o como simples oyentes. Será necesario que a través de muchas pruebas, de muchas tribulaciones, entremos en el reino de Dios. Y es que estas cosas no nos las advierten. A veces vendemos un evangelio barato. ¿Te dejó la esposa? Cree en Cristo y ella regresa. ¿Estás enfermo? Cree en Cristo y Él te va a sanar. ¿No tienes dinero? Ven, acepta al Señor y tus finanzas mejorarán. No, eso es mentira. Jamás Jesucristo hizo un intercambio de ninguna cosa terrenal a cambio de que tú vayas a sus pasos. Pero lo que sí nos dicen las Escrituras es que seguir a Cristo traerá consecuencias, y que indudablemente me refiero es que cuando tú caminas con Cristo conforme a su voluntad, porque ya lo vimos, hay aquellos que hacen y aquellos que no hacen. Por obviedad, los que hacen no se avergüenzan del evangelio, porque es de Dios para salvación al que cree. Pero el que es un cristino y que viene los domingos y saliendo de aquí nadie sabe que es creyente, ¿qué consecuencias va a tener? Se deleita en la palabrería mundana, hace lo mismo que un mundano. Si lo pones entre diferentes cerdos no podrás diferenciarlo porque es uno más. Le gusta ensuciarse en la porquería. Así es que estoy hablando de los que en verdad son los prudentes, que escuchan, y que no solamente escuchan, sino que lo llevan a la práctica. Seguir a Jesucristo traerá indudablemente consecuencias, traerá tribulación, traerá muchas dificultades. Pero es necesario que en esta mañana realmente evalúes los riesgos, las implicaciones de seguir al Maestro. La siguiente cita quiero que la anotes, no la vamos a leer completa, sacaré algunos fragmentos, pero llega a estudiarla en tu casa. En algunas Biblias se titula Los de seguir a Cristo, y lo encontramos en Lucas 14, 25 al 33. Lucas 14, 25 al 33. A grandes rasgos, este texto bíblico nos habla acerca de las consecuencias que tendremos de realmente ser sensatos y poner por obra lo que el Señor demanda de nosotros. Y nos dice que en ocasiones tendremos que hacer a un lado a nuestro padre, a nuestra madre, a nuestra mujer, a nuestros hijos, a nuestros hermanos, a nuestras hermanas, a causa del evangelio. Pero no malentiendas, ni seas fariseo, y no te vayas a predicar a las calles para evitar a tu familia. No, está diciendo, cuando haya alguien que se contrapone en tu círculo familiar al evangelio, tarde que temprano tendrás que evaluar si caminas bajo los preceptos de los gentiles o bajo los preceptos de tu maestro. Si pesarán más las palabras de los tuyos o pesarán más las palabras de Jesucristo en tu vida. Nos dice este texto bíblico en ese mismo versículo 26 a grandes rasgos, que incluso tu propia vida en ocasiones tendrá que ser puesta en riesgo a causa de Jesucristo. ¿Y por qué se encuentra titulado como la evaluación de los riesgos o como los riesgos de seguir a Jesucristo? Porque a lo largo de este texto bíblico nos dice que no vayamos a ser como aquel que al calcular los costos de una torre que iba a construir, no hizo buenos cálculos a invertir, y al no hacer una previsión de lo que habría de venir, entonces solamente construyó los cimientos y nada más. Pero ahí no se queda, sino que los que estaban a su alrededor, seguramente este hombre hacía tanto alarde de lo que iba a construir, y los demás que estaban a su alrededor, cuando vieron que solamente
quedó en los cimientos, comenzaron a burlarse de él, diciéndole: este hombre comenzó a edificar y no pudo acabar. Que tu vida no sea como la de este hombre. Decir: confío en el Señor, yo soy cristiano, yo sigo al Maestro, y en el día de prueba no hayas calculado los riesgos y solamente te quedes llorando mientras los demás se burlan de tu mediocre vida que se quedó en las bases solamente. Así pues, cualquiera de nosotros que no es capaz de renunciar a todo, dice el versículo 33 de la cita que les dije que anotaran. Así pues, cualquiera de todo no puede ser su discípulo. Y quiero cerrar en esta mañana con dos citas bíblicas. Porque no solamente cuando comenzamos en esta obra, en esta misión, sino a lo largo de estos 19, 18 años de caminar en el Evangelio, me he topado con tanta gente que hace alarde de su conocimiento, de su formación académico-cristiana y de la manera tan sutil y soberbia que fueron instruidos a los pies de Gamaliel y que son el non plus ultra del Evangelio, pero que en sus vidas son tan huecas que no hay muestra ni evidencia de todo aquello que han aprendido. Hombres y lastimosamente mujeres que se paran detrás de un púlpito y que ves su doctrina y dices: es impecable, wow, pero que no hay tiempo en que su vida demuestra de que en verdad todo lo que habló fue mero conocimiento académico, porque no ha puesto nada en práctica. Las Escrituras nos incitan una y otra vez a que todo esto sea puesto en práctica. Santiago, capítulo 1, versículo 19 al 27. Y prácticamente iremos terminando. Santiago 1, capítulo 19 al 27. Dicen las Escrituras: mis queridos hermanos, tengan presente esto. Todos deben estar listos para escuchar y ser lentos para hablar y para enojarse. Pues la ira humana no produce la vida justa que Dios quiere. Por esto, despójense de toda inmundicia y de la maldad que tanto abunda, para que puedan recibir con humildad la palabra sembrada en ustedes, la cual tiene poder para salvarles la vida. 22. No se contenten solo con escuchar la palabra, pues así se engañan ustedes mismos. Y aquí es lo delicioso: llévenla a la práctica. 23. El que escucha la palabra pero no la pone en práctica es como el que se mira el rostro en un espejo y después de mirarse se va y se olvida enseguida de cómo es. Pero quien se fija atentamente en la ley perfecta que da libertad y persevera en ella, no olvidando lo que ha oído, sino haciéndolo, recibirá la bendición al practicarla. 26. Si alguien se cree religioso, pero no le pone freno a su lengua, se engaña a sí mismo y su religión no sirve para nada. 27. La religión pura y sin mancha delante de Dios, nuestro Padre, es esta: atender a los huérfanos y a las viudas en sus aflicciones y conservándose limpio de la corrupción del mundo. Es una versión diferente, pero quería que entendiéramos el concepto. Y al final del camino yo sé que muchos de ustedes se encontrarán gente a su paso que les dirán: bueno, y todo eso que aprendes los domingos, ¿de qué te sirve si en tus vidas no vemos muestra alguna? Santiago capítulo 2:14, no lo busque. Santiago 2:14 nos dice: hermanos míos, ¿de qué aprovechará si alguno dice que tiene fe y no obras? ¿Podrá la fe salvarle? 17. Así también la fe, si no tiene obras, es muerta en sí misma.
Así es que, ¿de qué servirá que sepas que la salvación es por gracia y no por obras? Si no hay obras que puedan dar evidencia y que respalden de que en verdad eres una nueva criatura. En ocasiones tengo delante de mí palomas y tengo buitres. Y la paloma, sabremos que será paloma porque siempre comerá trigo y alpiste. Pero sabremos que el buitre, por su naturaleza pecaminosa y buitresca, siempre querrá comer porquería y carroña. Así es que el buitre puede jurar y perjurar que es paloma, pero mientras siga con su naturaleza pecaminosa y su evidencia dé cuenta de que en verdad es un buitre, podrá decir cualquier otra cosa, pero su vida da evidencia, sus obras y sus comportamientos de que en verdad seguirá siendo buitre mientras no tenga una conducta de una paloma. En esta mañana quiero decirte que si en verdad a lo largo de 20 y tantos sermones no has puesto nada en práctica, y si tu última autoevaluación ha sido de verdad honesta y te has dado cuenta de que tienes características del insensato, en esta mañana es necesario que supliques al Señor. Que supliques después de tantos años. Yo no he visto que el Señor aleje o desprecie un corazón que se humilla delante de Él. El Señor murió en esa cruz. El Señor murió en esa cruz no por el mundo. El Señor murió en esa cruz por los suyos. Y su sangre y su sacrificio han sido tan perfectos que todo lo que el Señor ha puesto en su mano, nada de eso se perderá. Bajo las consideraciones de las Escrituras, sabremos, hermanos, que el amor de Cristo, del amor de nuestro Dios, nada podrá separarnos. Ni tribulación, ni angustia, ni peligro, ni hambre, ni desnudez, ni lo alto, ni lo profundo, ni ninguna otra cosa creada nos podrá separar de su amor. Siempre y cuando su misericordia esté en nuestras vidas. Pero es un buen momento hoy, hermanos. Es un buen momento hoy para meditar en las Escrituras y ver de verdad si en verdad somos nuevas criaturas o en verdad hemos estado engañándonos todo este tiempo. Y es necesario de que en verdad supliquemos delante del Señor para que cambie nuestras vidas.